Una sola mirada puede contarnos absolutamente todo, desde declarar tu amor hasta ser sospechoso de un asesinato. ¿Quieres ver? ¡Te lo spoileo! Esta película, escrita y dirigida por Juan José Campanella, nos presenta al inicio de la película un flashback de una persona subiendo a un tren, mientras que, detrás del tren, una mujer se encuentra corriendo. En el presente se nos presenta a Benjamín Espósito, un ex agente judicial, obsesionado con escribir una novela de asesinato ocurrido en 1974, asesinato que él mismo estuvo investigando. Mientras escribe, vemos lo que ocurrió en 1974. Una joven llamada Liliana Coloto fue brutalmente violada y asesinada dentro de su casa. Cuando ve que sus intentos son en vano, decide ir a visitar a una antigua amiga, Irene Menéndez. Mientras conversan después de mucho tiempo de no verse, Benjamín le comenta que quiere escribir sobre lo que ocurrió en 1974. Acto seguido, Irene se torna seria. Sin embargo, le enseña a Benjamín una máquina de escribir para que se ayude, ya que tiene pésima letra. Nos remontamos entonces a 1974, cuando Irene recién estaba ejerciendo como nueva jefa del departamento, es decir, era jefa de Benjamín y de su entonces asistente Pablo Sandoval. A Benjamín le informan que hay un homicidio en la calle 25, pero tanto Benjamín como Pablo responden que es el turno de la Secretaría 18 en acudir a una escena de homicidio. Acto seguido, aparece Irene y Pablo le da un piropo, a lo que ella agradece y se va a su oficina. Segundos después aparece nuevamente el joven a informar que el doctor Romano dice que ellos se tienen que encargar. Así que Benjamín se levanta a confrontar al doctor Romano. Una vez allí, Benjamín le dice que la idea era turnarse los casos, pero en ese momento aparece el jefe de ambos, el juez Fortuna Lacalle, y le dice que el caso le toca a Benjamín. Benjamín hace acto de presencia en la escena del crimen y ve a la joven Liliana Coloto en el suelo. Decide retirarse, sin tan siquiera apuntar nada en su libreta. Al día siguiente, le dan la noticia a Ricardo Morales, quien era la pareja actual de Liliana Coloto. En la oficina de Benjamín, Pablo e Irene, aparece el doctor Romano para informar, con un tono egocéntrico, que logró encontrar a las dos personas que cometieron la violación y el asesinato de Liliana, caso que en realidad le pertenecía a Benjamín, pero que, aún así, decidió cooperar en un acto de ayuda, pero detrás de esa ayuda lo único que quería era destacar frente al juez Fortuna. Benjamín le pregunta quiénes fueron los causantes. Romano le menciona que fueron dos albañiles que frecuentaban la zona donde vivía Liliana. Benjamín decide ir a ver a los culpables, y al ver a uno de ellos, se da cuenta que fueron torturados para que se declararan culpables. Acto seguido, se va directo donde el doctor Romano, lo empuja y le dice que lo irá a denunciar, mencionándole además que va a procurar que nunca más ponga un pie en ese juzgado. Benjamín encuentra a su compañero Pablo en un bar, un tanto borracho. Harto por la situación constante de Pablo, lo lleva donde su esposa, sin embargo ella no lo acepta en la casa. Días después, Benjamín visita la casa de Ricardo Morales. Este último le enseña un álbum de fotos, pero cuando las ve, nota algo particular. En varias fotos aparece un joven que no le quita los ojos de encima a Liliana. Ricardo le menciona que su nombre es Isidoro Gómez. Esa misma noche vemos a Ricardo llamando a la casa de Isidoro Gómez, pero le informan que Isidoro se mudó a Buenos Aires hace ya más de un mes. Sin embargo, Ricardo logra sacar la información que podría servir para dar con su paradero, pero antes de colgar, le pregunta si Isidoro conoce a Liliana Coloto. Después de pensarlo un poco, la señora al otro lado del teléfono le menciona que sí, fueron novios del barrio cuando eran más jóvenes. Esto hace que Ricardo empiece a llorar y cuelgue el teléfono. Benjamín y Pablo irrumpen de manera ilegal en la casa de la mamá de Isidoro para intentar encontrar pistas sobre el paradero de Isidoro. Allí encuentran unas cartas que Isidoro le escribió a su madre. De repente escuchan que la madre llega a casa y logran escapar sin ser vistos. En el auto, Pablo le confiesa que tomó las cartas y se las trajo para revisarlas con tranquilidad. Ante esto, Benjamín explota en ira ya que estaban en esa casa sin ningún tipo de permiso. Y si la madre se da cuenta de que sus cartas desaparecieron, se lo contará a Isidoro y este último desaparecerá. Al llegar a sus respectivos escritorios, las cartas no les dan ninguna pista o información necesaria para seguir investigando. El problema empieza cuando su superior, el juez Fortuna, descubre lo que ambos hicieron, así que decide cerrar el caso de Liliana. Pasa un año, 1975, y Benjamín se encuentra con Ricardo Morales en una estación de tren. Tras saludarse, Ricardo le menciona tener un horario para ir a la estación, ya que tiene en mente que en cualquier momento puede toparse con Isidoro. Esto se lo informa Benjamín y Pablo a Irene. Esta última se le puede notar en sus ojos que está enamorada de Benjamín, pero cada vez que puede, intenta evitar la situación o el tema, ocultando realmente sus sentimientos. Al final, Irene permite que el caso de Liliana se vuelva a abrir. Pablo se reúne con Benjamín y le cuenta que estuvo pensando cómo es posible que no hayan podido dar con Isidoro. Pablo se toma a sí mismo como ejemplo, mencionando que tiene un buen trabajo, una esposa que lo quiere, pero aún así sigue recurriendo a lugares para emborracharse y arruinarse la vida. Y esto lo hace posible porque le apasiona, le gusta ir a esos lugares. Ahora, Benjamín y Pablo se dirigen donde los amigos de este último y empieza a recitar una de las primeras líneas de las cartas que Isidoro le dejó a su madre, que dice: "Te juro que con lo que llovió, quedé peor que Olenia la vez aquella.
Y una vez leída esta primera frase, Pablo le da paso a uno de sus amigos, que comenta que Juan Carlos Oleñac, persona a quien Isidoro hace referencia en la carta, fue un jugador de Racing, quien debutó en el año 60. Así, mientras Pablo sigue leyendo las palabras escritas por Isidoro en la carta, nos vamos dando cuenta que utiliza muchas referencias relacionadas al equipo argentino Racing Club y muchos de sus exjugadores. Pablo le pregunta a su amigo qué es Racing para él. Su amigo le comenta que es una pasión, aunque hayan pasado 9 años desde que no son campeones. Y así, Pablo finaliza diciéndole a Benjamín en cómo muchas personas pueden cambiar de nombre, apellido, personalidad o inclusive aspecto. Pero hay algo que nadie puede cambiar, su pasión. En la siguiente escena vemos un partido de Racing Club y entre la multitud inmensa de personas está Benjamín y Pablo. Este último logra localizar aparentemente a Isidoro, pero resulta que no era. Mientras se devuelven, Benjamín logra ver a Isidoro. Sin embargo, cuando lo toma de la camisa, la multitud empieza a gritar y brincar, provocando que Isidoro logre irse. Después de una intensa persecución, Isidoro, con el pie fracturado, entra a la cancha donde están jugando y es derribado por un jugador que tropieza con él. Antes de interrogar a Isidoro, Irene no se ve para nada convencida de que él sea el culpable. Esto hace que le exija a Benjamín una explicación con argumentos válidos del por qué Isidoro está en sospecha, pero Benjamín, por su lado, solo le puede mencionar que él sabe que Isidoro es el culpable. Antes de ir donde Isidoro, les pide a sus compañeros que busquen a Pablo. Cuando Benjamín empieza a tomar los datos personales de Isidoro, este último le pregunta con mucha tranquilidad y respeto qué es lo que está ocurriendo. Benjamín le explica que es un sospechoso en el caso de Liliana Coloto. Sin embargo, Isidoro parece no estar enterado y mucho menos involucrado en el tema, tanto así que le explica, con argumentos válidos, las razones por las cuales se fue del barrio. Esto hace que el mismo Benjamín empiece a dudar de si realmente es o no es el culpable. En ese mismo momento aparece Irene, mencionándole que no encuentran a Pablo, pero mientras lo hace, nota que Isidoro se le queda viendo fijamente a sus pechos, haciendo que ella se cubra con la blusa. Acto seguido, Irene le menciona a Benjamín que Isidoro no pudo haber sido el asesino. Benjamín la interrumpe diciéndole que deberían hablar de eso afuera, pero ella le dice que solo le tomará un minuto explicarle. Irene toma las hojas donde ella se detalla el informe de la autopsia, mencionando que Liliana medía 1,70 y pesaba 58 kilos. Acto seguido, le enseña a Benjamín y a Isidoro las fotos de cómo quedó Liliana posterior a la violación y el asesinato, argumentando que es imposible que un pigmeo como Isidoro pudiera hacerle algo así a Liliana. Irene menciona que hay otro sospechoso, el cual ve que podría haber sido el culpable, ya que dicho sospechoso es alto, con espalda ancha, un hombre realmente capaz de calentar a una mujer, mencionando también que Isidoro es un alfeñique. Irene menciona que las profundidades de las lesiones vaginales permiten deducir que el violador estaba bien dotado, pero Irene está segura de que no se trata de Isidoro, ya que posiblemente tenga un maní quemado. Ante esto, Isidoro se levanta y le muestra su miembro, pero Irene le dice que en realidad es bastante pequeño y, además, le hacen falta muchas hormonas para una hembra como ella. Acto seguido, Isidoro golpea a Irene, gritando que ella, refiriéndose a Irene, no tiene ni idea de cómo violó a Liliana. Vemos cómo Benjamín le da la buena noticia a Ricardo Morales. Lograron capturar al culpable. Meses después, Benjamín ve televisión y descubre que Isidoro está suelto. Después de una investigación, se dan cuenta que el doctor Romano lo dejó libre y lo contrató como sicario, en un acto de venganza contra Benjamín por lo que le hizo hace más de un año. Benjamín pasa por el duro momento de tener que informarle a Ricardo que el asesino fue liberado, a pesar de haberle prometido que le iban a dar cadena perpetua. Pablo Sandoval se emborracha nuevamente y tiene una pelea, donde debe intervenir la policía y su amigo Benjamín. Después de llevárselo, decide dejarlo durmiendo en su casa, mientras él sale y llama a su esposa para que hable con él. Cuando ambos llegan, Benjamín ve que su puerta está abierta de manera forzada. Al entrar, ve que sus fotografías están boca abajo, evitando su visibilidad. Al entrar a su habitación, ven a Pablo asesinado. Benjamín concluye que los asesinos fueron enviados por el doctor Romano para asesinarlo a él, en un acto de venganza por lo que le hizo hace más de un año atrás. Pero Pablo puso las fotografías de Benjamín boca abajo para que los asesinos no las vieran y así poderse pasar por su amigo, salvándole la vida. Esto obliga a Benjamín a exiliarse a otra provincia para evitar a los asesinos. Irene ruega, con solamente su mirada, que Benjamín logre decirle lo que siente por ella, pero él sencillamente es incapaz de hacerlo. Pero los ojos no mienten. Benjamín sube al tren, dejando toda su vida, y especialmente Irene, quien es la que corre detrás de él al inicio de la película. En el presente, vemos cómo Benjamín visita, después de casi 25 años, a Ricardo Morales. Ambos tienen una conversación, pero cuando Benjamín se va, empieza a tener sospechas. Dichas sospechas hacen que se quede hasta la noche cerca de la casa de Ricardo, descubriendo que este último secuestró a Isidoro y lo tiene encerrado. Cuando Ricardo se da cuenta que Benjamín lo descubre, le dice que él, refiriéndose a Benjamín, le prometió que tendría cadena perpetua. Benjamín no dice nada y se va del lugar. Benjamín visita la tumba de Pablo, su mano derecha, para después ir a la oficina de Irene, mencionándole que tiene que hablar con ella. Irene sabe que, por fin, después de 25 años, Benjamín ha tomado la valentía de expresar lo que siente por ella. Esto lo sabe gracias a su mirada, ya que su mirada no miente, y el secreto de sus ojos dejó de ser un secreto.
Esto fue El secreto de sus ojos. Recuerda que si el video te gustó, te pido por favor que le des me gusta, te suscribas y lo compartas con tus familiares y o amigos. Nos vemos en el próximo video de Te lo spoileo.